Imagina la escena. Al final de una tarde sofocante, con truenos retumbando a lo lejos, Lucas, ese abogado famoso por no perder nunca, cruza la puerta oxidada de una vieja biblioteca en el interior. Llega decidido a cumplir la orden de desalojo, sin tiempo para charlas, solo pensando en su próximo caso. Pero lo que encuentra ahí lo cambia todo. Tras un escritorio cubierto de libros gastados está Clara. Tiene la mirada cansada pero firme. Sola, enfrentando pilas de expedientes, deudas y la amenaza de ver el trabajo de años venirse abajo. En el momento más tenso, cuando Clara se da cuenta de que podría perder no solo el edificio, sino también la esperanza del pueblo, se pone de pie y lo mira, la voz temblorosa pero llena de coraje. Alguien tiene que luchar por los libros. Lo puede entender, señor. Se siente el peso de esa pregunta en el aire. ¿Será que Lucas, con todos sus traumas a cuestas, podrá resistirse a ese pedido? Finalmente dejará que hable el corazón? Quédate, porque lo que parecía solo otro caso se volverá una batalla entre razón, justicia y un amor inesperado. El primer impacto es de extrañeza. La ciudad parece detenida en el tiempo, veredas irregulares, postes antiguos, un silencio pesado, distinto al ruido de Sao Paulo. Lucas lo nota enseguida. Aparca el coche frente al edificio bajo, fachada descascarada, cortinas floreadas en las ventanas y un cartel casi borrado. Biblioteca Monteiro. Siente el olor húmedo de tierra mojada mezclado con el aroma de café que viene de alguna panadería cercana. Pero no está ahí para disfrutar el paisaje. Ni siquiera le importa, para ser sincero. El reloj marca las 2:45. Lucas se acomoda la corbata, revisa por enésima vez la carpeta negra en sus manos. Ahí están los documentos. Orden de desalojo, papeles del registro, todo en regla. Ya se imagina cómo será. Una visita rápida, una firma, tal vez una discusión. Siempre es igual. No espera desafíos, apenas una resistencia dócil. Esa calma de pueblo chico siempre le ha parecido cobarde. Pero al empujar la puerta y entrar, se topa con otra atmósfera. Es cálida, polvorienta, y está llena de algo que no sabe nombrar. Hay un niño dibujando en el suelo, estantes torcidos, y una joven de vestido azul, de espaldas, acomodando pilas de libros en una mesa. La luz atraviesa los vidrios sucios y dibuja la polvareda en el aire, dándole a todo un tono dorado. Ella ni se inmuta con el sonido sutil de la puerta. Solo se detiene, gira despacio. La mirada directa, tan firme como una línea recta. Es lo primero que nota, la determinación. Esa forma en que no evita su mirada, no sonríe por cortesía, no parece encogerse ante un extraño de traje. Solo observa. Él espera encontrar súplica o miedo, pero lo que ve es otra cosa. Desafío, tal vez. Por unos segundos nadie dice nada. Lucas se adelanta adoptando esa postura entrenada. Espalda recta, voz seca, tono neutro. Buenas tardes, señora. Soy Lucas Ferreira, abogado representante de la constructora. Ella cruza los brazos despacio, como queriendo proteger los libros detrás de ella. Sus libros, de algún modo. Lo mira y responde con calma, aunque el aire de tensión se siente. Ya esperaba a alguien. Pensé que vendría un oficial de justicia, no un abogado de traje. Lucas nota el libro abierto sobre la mesa. Una novela antigua, la tapa gastada. Tiene una mancha de café en una esquina, garabato de niño en el borde. Hay ternura ahí, pero todo el momento trata más de lo que no se dice. Le resulta extraño, todo ahí le ruega en silencio que sienta algo más que prisa. Pero no se deja distraer. Vuelve a revisar la carpeta, saca uno de los papeles y siente que la mano le suda un segundo. Rarísimo en Lucas. Quiere ver la documentación del terreno, ¿verdad? Dice ella, antes de que él pregunte. En espera, que así explique. Ya está acostumbrada, piensa él. El mundo siempre intentando arrebatarle lo poco que tiene. Él solo asiente con la cabeza. No sabe por qué, pero evitar sus ojos parece más fácil. Abre la carpeta sobre la mesa, junto al libro. El silencio que los envuelve no es vacío. Es denso, casi molesto, lleno del zumbido de un ventilador viejo y las risas ahogadas de algún niño al fondo. Todo en esa sala parece ponerse en pausa, esperando el primer movimiento. Él dice lo que tiene que decir, usando el tono más técnico posible. Habla del procedimiento, de la orden, de los derechos de la constructora. Usa ese discurso que repite en tantos casos, casi automático. Extraña el ruido del tráfico, los ascensores, el sabor amargo del café de la oficina. Aquí, todo es más crudo. Cada palabra pesa, no hay distracción. Ella escucha sin interrumpir. Aprieta de vez en cuando el brazo de la silla.
Él lo nota. Y nota también que no va a suplicar, ni a contar historias tristes buscando lástima. No es ese tipo de mujer. Cuando al fin habla, lo hace como quien recita algo memorizado de tanto repetirlo en silencio. Esta biblioteca existe desde antes de que yo naciera. Los libros se donaron uno a uno. Los niños vienen porque no tienen otro lugar. El terreno cambió de dueño, pero sacar la biblioteca de aquí no será tan fácil. Lucas nota como su voz titubea en el no será tan fácil, pero ella no baja la cabeza. No muestra debilidad. Sigue mirándolo, como si pudiera ver más allá de esa fachada de abogado impecable y distante. Cuando un niño tropieza cerca y tira un libro, el golpe resuena en la sala callada. Clara se agacha, ayuda al pequeño, le susurra algo que Lucas no alcanza a oír. Él sonríe, recupera el color de las mejillas y vuelve a su juego. Lucas observa esos gestos mínimos. La mano delicada reubicando el libro, la mirada de cariño al niño, ese suspiro hondo antes de erguirse. En ese momento, por alguna razón, siente un nudo en el pecho. Como si esa gente, tan distinta a él, tuviera algo real que perder. Pero no se permite flaquear. Endurece el rostro, recuerda las metas, su bono, su obligación con la oficina. Un caso más, otra ejecución exitosa. Aunque algo, no sabe el qué, se le queda atorado en la garganta. Clara se limpia las manos en el vestido, levanta el mentón. Usted no sabe lo que significan estos libros aquí. Él piensa responder con cinismo. Piensa en decir que entiende mucho más de lo que ella imagina. Pero, en realidad, no entiende. Ya no. Hace mucho que no siente nada parecido a lo que ve en los ojos de los niños, ni en la testarudez con que Clara sujeta cada página, como si quisiera retener el tiempo. La tensión sube, pero nadie eleva la voz. Todo está en las miradas, en los gestos. Él nota cómo le tiembla apenas cuando habla de esperanza, pero ella no huye de ningún sitio. Y él siente una incomodidad nueva, la duda. ¿Por qué esa mujer, ese lugar, le revuelven tanto? Al salir, se lleva el olor al libro viejo, a café, y una sensación extraña, como si el caso apenas empezara y no lo contrario. Camina hasta el auto, sintiendo el peso de esa biblioteca olvidada dentro del pecho, mezclado con recuerdos que ya ni sabía que tenía. Al final, es solo el principio. Y ya no sabe si está preparado para eso. El pasillo de la biblioteca pareció achicarse cuando Lucas entró con el sobre marrón en la mano. Solo era otro papel, notificación de desalojo, como tantos otros que había entregado. Debería ser fácil. Nadie ahí podía con su lapicera, pensó. Pero en el fondo lo sabía. Ese lugar polvoriento tenía un sabor dulzón a infancia olvidada, a tardes gastadas entre páginas y sueños. Eso le incomodaba, pero lo apartó. Tenía un trabajo que cumplir, simplemente. Clara estaba sentada tras el escritorio de madera gastada, la piel clara marcada por noches sin dormir y el cabello recogido a las apuradas, dejando mechones sueltos en la cara. Al levantar la vista, Lucas vio cansancio y un miedo mal disimulado. Pero la mirada era terca. Ella esperaba, inmóvil, mientras él estiraba el papel hacia ella. Señora Clara Montero, forzo la voz neutra. Sin emoción. Justo como aprendió en los fríos pasillos de los tribunales. Ella no respondió al principio. Solo tomó el sobre despacio, el papel temblando entre los dedos. Lucas lo notó, pero calló. Fingió distraerse con un libro sobre la mesa, El Principito, la tapa gastada de tanto uso. El silencio envejeció entre los dos. Lucas quiso acomodarse el saco, pero ni se movió. El corredor parecía larguísimo, o al menos, así lo sentía. Afuera, alguien jugaba al balón en la acera. Adentro, solo el ruido de Clara abriendo el sobre. Leyó rápido, respirando hondo entre párrafos, como quien se ahoga un poco con cada línea. Al terminar, lo miró. No pidió tiempo, no pidió piedad. Usted sabe lo que ese papel significa para estos niños. Su voz salió fina, pero no débil. Era la voz de quien ya ha luchado mucho, y Lucas sintió un pinchazo incómodo en lo más profundo del pecho. Intentó mantener la distancia profesional. Existen los trámites legales, señora Clara. El terreno fue vendido, la constructora tiene derecho. Yo solo cumplo una decisión. ¿Derecho? Ella rió breve, sin alegría. ¿Puede explicarme cuál es el derecho de los niños que vienen aquí porque no tienen dónde ir cuando llueve? ¿O el de la niña que aprendió a leer sentada en este suelo, porque en su casa nunca hay silencio? Su papel es frío, doctor, pero quienes viven aquí no lo son. Sus ojos brillaban, podía ser rabia, tristeza, o ambas a la vez. Lucas desvió la vista, fijándose en una estantería. Quería irse,
pero aún no podía. No todavía. Comprendo su apego, pero hay una orden, dijo, más bajo de lo que pretendía. No era totalmente cierto. No entendía nada, pero odiaba sentirse el villano de la historia. Ella respiró hondo, tragándose cualquier emoción que casi asomaba. Solo entonces se puso de pie. El gesto fue pequeño, pero el clima cambiado en el pasillo. Clara se convirtió en muro entre Lucas y ese lugar, como si los libros necesitaran de ella para seguir existiendo. Usted no entiende nada, siguió diciendo. Para mí, no son solo libros. Esto es hogar, es futuro para los chicos invisibles. Es sueño. Y un sueño no se tira a la calle así. Todo en ella era resistencia. La forma en que apretaba el sobre hasta casi romperlo. Cómo se mordía el labio para no llorar ahí mismo, delante de él. Lucas quiso decir algo, pero las palabras desaparecieron. La sala quedó encogida por el silencio. Intentó racionalizar. ¿Cuántas Clara había enfrentado antes? ¿Cuántos edificios, escuelas, incluso hospitales? Nunca fue personal. Era la ley. Pero allí, por un instante, no pudo ver solo papeles. Vio las sillas pequeñas, una cartita infantil en el mural. Olor a café recién hecho mezclado con ese del libro viejo. Algo estaba mal. Su mano tembló al poner lentamente el papel junto a los dibujos hechos a lápiz de color. No era teatro. Era una pérdida real. Van a sacarme de aquí, ¿verdad? Tal vez no hoy. Pero lo harán. Ella lo miró y, en ese momento, Lucas entendió. No intentaba convencerlo. Solo necesitaba luchar hasta el final, aunque supiera que igual llegaría. Empezó, pero no había argumento jurídico que cupiera en ese miedo tan humano. Trago saliva. Le vinieron a la mente imágenes de la última vez que perdió a alguien. Había olvidado cómo es ver a una persona a punto de perderlo todo. De repente, sintió el estómago darse vuelta. Las estanterías, los muebles viejos, el polvo bailando en el rayo oblicuo de la tarde. Todo parecía entero y hecho pedazos a la vez. Clara pasó a su lado, respirando hondo, y se agarró fuerte al borde del escritorio, como quien se ancla en el presente. En sus ojos había una fuerza extraña. Un pedido silencioso de al menos no encontrar satisfacción en lo inevitable. El silencio era denso. Se escuchaba hasta un mosquito zumbando cerca de la ventana. Ya olía a lluvia. Afuera, el pueblo seguía. Los autos pasaban despacio, ajenos a ese drama mínimo. Lucas pudo haberse ido. La orden ya estaba entregada. Pero se quedó ahí, viendo cómo Clara ordenaba los libros de forma casi automática. Era una terquedad triste, la de quien sigue luchando incluso cuando ya está perdida. En esos segundos, Lucas lo supo, no era solo orgullo. Era dolor. Un dolor callado que le hizo eco al frío de la oficina donde su madre trabajaba cuando él era chico, la vez que la vida también se lo llevó todo sin preguntar. Clara se secó el rostro rápido, sin querer que la viera empezar a llorar. Pero él lo vio. Vio y sintió una opresión que no podía nombrar. Salió entonces, casi sin mirar atrás, el sonido de sus zapatos en la madera resonando más fuerte de lo que quisiera. Se fue sin decir buenas noches, sin desear fuerza, sin prometer nada. Cargando un pedazo de ella y de la biblioteca, como si por primera vez dudara de estar en el lado correcto. Ya en el coche, la lluvia caía más fuerte. Lucas entró, cerró la puerta y se quedó en silencio, las manos en el volante, mirando el cristal empañado. Las palabras de Clara retumbaban, insistentemente. Tal vez, pensó, acababa de perder mucho más que un caso. El día amaneció nublado, de esos en que el cielo parece de vidrio opaco. Lucas cruzaba la plaza con pasos estrictos, intentando ignorar a los niños que se deslizaban por el suelo húmedo, libros en mano. Solo quería resolver el asunto de una vez, cerrar otro ciclo y volver a Sao Paulo, su oficina, su soledad sin raíces. Pero algo hizo que Lucas se detuviera. Tal vez las risas, tan fuera de lugar en alguien a punto de ser desalojado. O la forma en que Clara reía, pese a las ojeras y el pelo recogido deprisa, hablando de los personajes favoritos de cada chico. Parecía cargar todo el mundo, a la vez, intentaba equilibrar un puñado de señaladores de colores. Por un momento se quedó ahí, medio oculto tras un banco, disimulando la curiosidad con su traje perfectamente ajustado. Los niños se percataron. Primero dejaron de jugar. Ojos asustados, algunos murmuraban, «Es él, el abogado». Una niña de gafas rojas se escondió tras la bolsa de Clara. Clara lo vio también. Entrecerró los ojos apenas, no de rabia, quizás solo para defenderse. No le dijo nada. Siguió, como si cada palabra fuera un escudo. Explicó que el héroe de un libro puede equivocarse,
que incluso los que hacen todo bien sienten miedo. Y Lucas, escuchando, se sorprendió distraído por su voz, tan serena y firme, lo opuesto a ese frío de oficina que él llevaba dentro. De repente, uno de los niños, de esos que no saben sentir miedo mucho tiempo, salió del grupo y se acercó. Le preguntó, tímido, si quería unirse a ellos a tomar café. Lucas estuvo a punto de negarse. Era más fácil decir no, mantener la distancia. Pero las miradas eran tercas. No sabían aceptar un no. Se notaba en la espera. Él accedió. Se sentó en el borde de la alfombra raída, algo separado, sintiendo el peso de esos ojos en su traje caro. Alguien le alcanzó una taza de plástico con café cargado, excesivamente dulce. No sabía qué hacer con las manos. Temía derramarlo, parecer frágil, ser visto. El silencio era extraño. No era el silencio limpio de una oficina. Estaba lleno de expectación. Los niños cuchicheaban, mirándolo a él y a Clara. Ella permanecía de pie, trasteando libros, hablando lo justo. Lucas notó que nadie ahí fingía nada. Nada de sonrisas por compromiso. Nada de cortesía vacía. Sintió una envidia rara, de una vida en la que cada uno sabe bien su sitio. Niños de verdad, libros gastados, una mujer cansada pero entera. En medio de la charla, alguien le preguntó cuál libro marcó su infancia. Lucas S. Trabo. No recordaba ninguno. Solo le venían a la mente escenas de tribunales, voces adultas preocupadas por cuentas y contratos. Contestó que nunca tuvo tiempo para historias, que sus padres exigían seriedad. Los niños pusieron cara triste, pero no insistieron. Clara se quedó mirándolo en silencio. Una mirada larga, de esas que buscan fisuras en la armadura ajena. No intentó consolar, dejó que el silencio lo llenara todo. Y ahí, él sintió una presión extraña en el pecho. Era incómodo, doloroso, pero por algún motivo quería quedarse un poco más. La mesa improvisada crujía cuando uno de los niños se subía. Las risas regresaban, apagadas, y el grupo discutía cuál sería el próximo libro leído en voz alta. Lucas se sorprendió imaginando cómo sería vivir así. Una rutina dura, crisis a cada rato, pero el consuelo de un par de ojos sinceros, niños colgándose de su brazo, riendo sin razón, sintiendo, al menos una vez, que en el mundo pertenecen a alguien. Clara se sentó junto a él, aunque marcando distancia, el cuerpo medio girado. Entre los dos, un plato de galletas que nadie tocaba. Su respiración era pesada, nerviosa. Quizás porque, aunque estuvieran en trincheras opuestas, todos los observaban. Lucas deseó desaparecer en ese instante. Cualquier palabra sonaría artificial. Quiso preguntarle cómo hacía para aguantar. Quiso decir que extrañaba tener un hogar, pero calló. El tiempo pareció alargarse en esa fría mañana. Cuando al fin anunció que debía irse, Clara solo asintió. Sus ojos se cruzaron. No fue una mirada de disculpa. Era casi un reto. Ella lo enfrentaba como diciendo, puedes ser quien quieras, pero no me intimidas. Y en él, apenas, una necesidad de disculparse por algo que no sabía nombrar. Alejándose por la plaza, el café seguía caliente en el estómago, pero lo demás era frío. No sabía si dolía más su indiferencia o sentir, en esa mañana, que era apenas un extraño en cualquier parte. Lucas se llevó el aroma a café dulce, el sonido de las risas, la mirada opaca de Clara y esa sensación áspera de quien ha perdido algo que nunca llegó a poseer. Mientras la biblioteca se perdía en la neblina, entendió que, en ese día sencillo, algo dentro de él había cambiado. Y no tenía la menor idea de qué hacer con eso. La lluvia había arrancado temprano, pero ahora, de noche, golpeaba con fuerza contra los vidrios de la biblioteca. Era una de esas tormentas interminables de pueblo. Los relámpagos cortaban el cielo y por un instante pensé que Lucas ni aparecería. Llegó con la camisa empapada, goteando hasta los zapatos de cuero, tan caros que seguro nunca antes habían pisado lodo. Entró algo inseguro, equilibrando carpetas y una pluma elegante, explorando el lugar como si la biblioteca fuera un laberinto sospechoso. Las luces amarillentas titilaban en el techo. Yo no tenía ganas de tratarlo bien, pero casi lo invito a un té caliente. Pero no, porque el orgullo es duro de soltar cuando uno está por perderlo todo. Lucas se sentó en la mesa cerca de la ventana, la que siempre estaba llena de libros no devueltos por falta de fichas, y dejó los papeles con precisión. El trueno hizo temblar la estantería. Eni se inmutó. Se quedó ahí, serio, fingiendo que la tormenta no tenía nada que ver con el nudo que sentíamos por dentro. Agarré un trapo, limpié el poco de agua que iba dejando y traté de respirar hondo. Necesito que firme aquí, Clara. Solo es un trámite, dijo,
pero la voz le salió extraña, como si ni él mismo creyera en el pedido. Firmar era aceptar el fin de la biblioteca. Y él lo sabía. El reloj marcaba las 8. Afuera, todo era agua. Adentro, olor a papel húmedo, a historia vieja, a sofá que ha visto de todo. No era silencio de biblioteca, era un silencio casi vivo, de esos que pesan en los hombros. Yo me negaba a mirarlo y, quizás por eso, Lucas solo miraba el papel. Fue recién cuando un rayo cruzó la noche que todo se precipitó. La luz titiló, luchó y murió. Quedamos envueltos en una oscuridad tan espesa que ni la calle podía llegar hasta nosotros. Mitad de mí quería reír del ridículo. La otra mitad quería llorar. Lucas no parecía asustado, pero era evidente que no sabía qué hacer ahí, sin electricidad, rodeado de libros en plena tormenta. Busqué a tientas en la caja hasta hallar mi celular. Encendí la linterna. El haz de luz dibujó sombras gigantes entre las estanterías. De alguna manera, ese pequeño círculo de luz nos unió en una isla común, justo en el centro de la sala. Mejor esperamos, dije, de espaldas, intentando sonar práctica. No suelo firmar nada a oscuras. El río, bajito. Fue la primera vez que escuché su risa de verdad, sin el traje de abogado de por medio. No era una risa fácil ni ancha, de esas automáticas. Era una de sorpresa, como si él tampoco supiera que podía. Me senté en el suelo, recostada a la estantería de los clásicos, y vi a Lucas dudar. Por un momento miró la puerta, tal vez calculando si podría escapar de esa situación incómoda. Pero se quedó. Se quitó el saco, lo puso a un lado y se acomodó al otro extremo de la mesa chiquita. Durante unos minutos, nadie habló. La lluvia hacía más ruido que nuestros propios pensamientos. Yo lo miraba de reojo, intentando descifrar qué dolía más, la posibilidad del final, o aquel consuelo extraño de no estar tan sola. Lucas sujetaba la pluma como quien blande un arma o un escudo. Se pasaba la mano por el pelo, todavía mojado, incómodo. Se notaba que estaba fuera de casa, fuera de sí, y eso hacía que todo fuera más real. Sus ojos vagaban por los lomos de los libros, pero a ratos se detenían en mí. Cuando nuestras miradas se cruzaban, él apartaba la suya rápido, como si fuera prohibido descubrir algo ahí. Decidí romper el peso de la oscuridad. Tomé uno de los libros más desgastados, El Principito, que siempre calmaba a los niños en noches de tormenta. ¿Puedo leer para pasar el tiempo?, pregunté, más para mí que para él. Encogió los hombros, intentando lucir indiferente, pero su voz fue baja. Está bien. Empecé a leer despacio, procurando no tropezar con las palabras, sintiendo el olor a papel viejo, escuchando el ritmo de mi propia respiración. Conforme pasaban las frases, parecía que el ruido de afuera se alejaba, la lluvia más lejana, el miedo borrándose. Lucas me miraba distinto. Ya no era desafío, ni rabia, ni superioridad. Era otra cosa. Una atención llena de preguntas, como si detrás de esa historia buscara entender algo de mí que no cabía ni en contratos ni en cláusulas. En las pausas, sentía sus ojos puestos en mí. Y sentía que, sin querer, estábamos haciendo un pacto en esos silencios. Tal vez él también estuviera cansado de luchar con todo el tiempo. No había nada de romántico en esa sala llena de cajas mojadas, con goteras en la mesa y el viento frío colándose. Pero, de la forma más extraña, era acogedor. Me di cuenta de que confiaba en Lucas en ese momento. No para salvar nada, solo para compartir la oscuridad. El tiempo pasó arrastrado. Notó que yo temblaba levemente y, sin decir nada, me tendió su abrigo. Casi me niego, pero lo acepté, sintiendo un calor tonto en las mejillas. Sonrió otra vez, más seguro ahora, y por un instante olvidé el motivo de nuestra presencia ahí. Al volver la luz, ya la realidad quería filtrarse por la puerta. Cerré el libro de golpe, casi avergonzada de haberme expuesto así. Lucas recogió los papeles, pero ya no insistió con la firma. Los giraba en los dedos, como quien no sabe cuál será el siguiente paso. Nuestras miradas se engancharon. Esta vez, nadie apartó la vista. Tardaron apenas 2 segundos, tal vez 3. Suficiente para notar, él también, que algo había cambiado entre nosotros esa noche. No dijimos nada. No hizo falta. La lluvia afuera empezaba a aflojar al fin. Aquí dentro, por primera vez en mucho tiempo, sentí paz. Creo que él también. El sonido de la lluvia seguía afuera, pero ahora era apenas un goteo tímido en los vidrios. El olor de la lluvia se mezclaba con el de papel antiguo y café frío. Los libros seguían amontonados alrededor, guardando silencios, como si fueran testigos. Clara estaba sentada en el suelo, apoyada en la estantería baja,
piernas cruzadas, jugueteando con los dedos sin darse cuenta. Lucas, más apartado, miraba algún punto invisible tras la ventana, una taza de té olvidada a un lado. No habían hablado mucho desde aquella noche de tormenta. Parecía que esperaban algo, quizá coraje, o tal vez solo el momento justo para que no resultara excesivo. Hoy Clara decidió llegar temprano a la biblioteca, antes de abrir para los niños. Lucas ya estaba ahí, revisando papeles, fingiendo que estaba ocupado con su seriedad habitual. Pero ella notó, desde lejos, que no había dormido bien. Se acercó despacio, con ese paso de quien teme romper algún hechizo. Por un instante, él levantó la vista. El intercambio fue breve, pero en él había algo diferente. Cansancio, tal vez, o una súplica muda de pasar inadvertido. Ella se sentó sobre la alfombra gastada frente a él, enrollándose el cabello detrás de la oreja. ¿Quieres otro café?, preguntó en voz baja, rompiendo el silencio con apenas un susurro. Él negó con la cabeza, con una sonrisa casi invisible en la comisura de los labios. El suelo crujía cada vez que un coche pasaba por la calle y el viejo reloj marcaba el ritmo de una conversación no dicha. Clara quería preguntarle mil cosas, quería entender capas de él que parecían inalcanzables. Pero no quería alejarlo. Así que fingió interés en la tarjeta amarilla del alquiler, solo para tener un tema de conversación. Donna Rist siempre decía que la biblioteca no es solo libros, es memoria. Creo que le costó mucho tener que vender este lugar. Para mí, fue como perder a alguien de la familia. Lucas se tensó. Ella lo notó porque él detuvo la pluma sobre el papel, mirando al vacío. El silencio creció entre los dos, más denso que antes. «¿Tú ya?» La voz le tembló. «¿Has perdido a alguien así? ¿Alguien que te hacía sentir en casa?» Por un segundo, Lucas ni siquiera respiró. Era evidente. Esa pregunta quedó flotando en el aire como un secreto prohibido. Él se quedó inmóvil, hasta que los dedos dejaron de jugar con la pluma. Su mirada se oscureció, como si de repente las luces de la biblioteca hubieran bajado. Respondió solo con un gesto casi imperceptible. Fue ahí, en esa vacilación, que Clara vio una grieta en su fachada dura, una mirada perdida, una tristeza antigua atrapada en la mandíbula apretada. Sintió ganas de disculparse, de decirle que no hacía falta responder. Pero respiró hondo y decidió no llenar el silencio. Solo se quedó, compartiendo con él el peso de lo no dicho. Lucas cambió de tema rápido, señalando cualquier libro de la pila. Ese título está mal, ¿verdad? Cumbers Borrascoses. Un intento torpe de escapar. Pero en su voz había una fisura mínima, suficiente como para que Clara quisiera avanzar más, aunque sabía lo cruel que puede ser la presión. Así que solo sonrió suavemente. Sí, está mal, respondió, tirando del libro para ajustar el lomo, pero es antiguo. Hay cosas que uno deja como están porque son parte de la historia, ¿sabes? Él devolvió la sonrisa, pero con la mirada distante. Por dentro, Lucas servía. Era experto en controlar todo, contratos, decisiones, discursos. Pero no sabía qué hacer con ese vacío que le había dejado la pregunta de ella en el pecho. Por un lado, quería levantarse e irse, cerrar puertas, encerrar sentimientos. Por el otro, tenía una absurda necesidad de hablar, de confiar, de dejar caer toda esa armadura solo por una noche. Clara cruzó los brazos, tratando de disimular el nerviosismo. Ella conocía esa expresión. Ya la había visto en los ojos de su madre, después de que su padre se fuera. Era ese tipo de dolor que no se le cuenta a cualquiera. Y entendió, sin mucho esfuerzo, que Lucas quizá nunca hubiera hablado de eso ni con él mismo. El ruido de una moto pasando casi rompió el hechizo. Continuaron en silencio, pero era otro tipo de silencio ahora. Uno en el que ambos escuchaban su propio corazón apretado, entre el deseo de avanzar y el anhelo de seguir protegidos. Lucas se tocó el reloj nervioso, como si la correa le molestara. Sus ojos buscaron apoyo en la estantería, evitando los de Clara. En ese instante, ella lo comprendió. Él luchaba por no ceder. Y ella admiró eso, no por orgullo, sino por poder ver la lucha interna de alguien que, incluso herido, seguía allí, presente. Decidió no insistir. Se levantó despacio, cogió un separador de páginas y se puso a ordenar libros en otra estantería. Pero se mantuvo alerta, escuchando el sonido de las hojas, esperando cualquier signo de él. Lucas, oculto tras el papel, dejó que la mente vagara. Casi podía oír a su madre diciendo que el dolor no se va, pero que uno aprende a respirar con él. Recordó el olor a pastel los domingos, el viejo piano en la casa vacía, la forma en que evitaba hablar de esos temas con todos. Pero ahora, de algún modo,
resultaba imposible ocultarlo todo. Con Clara, era como si cada palabra no dicha le quedara marcada en el rostro. Cerró los ojos y respiró hondo. Sintió el deseo de contarle. Pensó en las noches que había pasado solo, en cuanto odiaba su propio reflejo por fingir que nada dolía. Y, por primera vez en años, deseó no cargar ese peso solo. Clara volvió, dejando suavemente la taza de té junto a él. Solo un gesto, pero significaba mucho. Lucas la miró otra vez, esta vez sin fingir tanto. Así se quedaron. Ninguna disculpa, ninguna explicación. Solo un entendimiento tan profundo que hacía innecesarias las palabras. Y mientras la biblioteca volvía a calentarse poco a poco, Lucas notó cómo su corazón latía acelerado, pero menos oprimido. Por un momento, pensó que la confianza tal vez empezaba así. Con un silencio compartido, alguien respetando el espacio del otro y un simple té para quien necesita cobijo. Aquel principio de tarde la ciudad estaba más fría de lo habitual, con nubes grises que pesaban sobre la plaza y pequeñas hojas secas rodando por la acera de piedra. El olor a tierra mojada llegaba del parterre frente a la biblioteca. Dentro, la luz era siempre más suave, filtrada por las cortinas blancas y por las estanterías llenas de libros que parecían observarlo todo con una calma antigua. Recuerdo la puerta cerrándose de golpe, como un sobresalto. Lucas y Clara estaban catalogando libros donados, uno de esos silencios tejidos de respeto que todavía no sabían si era amistad o algo más grande. Cuando el golpe lo interrumpió todo. El empresario entró. Era de esos que no piden permiso y ni siquiera miran a nadie a los ojos. Traje oscuro, sonrisa fría, un maletín negro colgado del brazo. Apenas se encogió de hombros ante el lugar, como si todos esos libros y esas fotos en las paredes no fueran más que basura. Caminaba despacio, evaluando con ojos pequeños, señalando las estanterías con la punta del zapato, buscando defectos. Lucas se puso tenso como una vara. Yo veía su mandíbula moverse, como si quisiera tragarse las palabras que le venían, pero prefirió callar. Era el protocolo, supongo. Él era el abogado, contratado para ejecutar la orden. No podía demostrar nada. Y, aún así, su mirada iba de Clara al empresario, atento, como si estuviera a punto de saltar frente a un peligro. El empresario simplemente ignoró a Clara al principio, como si fuera parte del mobiliario. Empezó a medir paredes, anotando cifras en un bloc y comentando en voz alta sobre derribar esto, demoler aquello, aprovechar el terreno. En ese momento, Clara parecía más pequeña. No era solo miedo por la biblioteca, sino una indignación que le hacía latir el corazón más rápido. Me di cuenta por la forma en que sujetaba un libro infantil en las manos, con fuerza, muy distinto a cómo acariciaba los libros los demás días. Lucas intentó mantenerse al margen, pero solo bastó oír un comentario del empresario sobre vender las estanterías al peso de la madera para que diera un paso adelante, como quien ya no aguanta más el silencio. Sus ojos ardían, y sé que no era solo por el empresario. Era por todo aquello, por haber sido enviado ahí a cumplir un papel que empezaba a doler. En medio del ruido de mediciones, Clara soltó, con voz que intentó no titubear. Todo esto no significa nada para usted, ¿verdad? El empresario solo se rió. Abrió el maletín con un gesto preciso. Sacó de ahí los papeles de la venta del terreno, los sondeó como quien muestra la victoria. Habló del dinero pagado, de los próximos pasos, sin mirarla realmente. Lucas, que hasta entonces solo observaba, notó algo extraño en los documentos. Quizá era un sello mal puesto, una firma borrosa, algo fuera de lugar. Frunció el ceño y hojeó algunos papeles, pero pronto los devolvió, forzándose a no ver nada más. Se hizo un silencio denso, de esos que llenan el aire de cosas no dichas. El empresario ni se dio cuenta, o fingió no darse cuenta, y se marchó diciendo que pronto volvería con la gente de la constructora. El portazo resonó exagerado, como un augurio de tormenta. Clara se quedó quieta, mirando a cualquier rincón, sin poder siquiera llorar. Lucas seguía sujetando uno de los documentos, pero lo soltó rápido, como si quemara. Por primera vez, ella no lo miró como alguien en quien pudiera confiar. Lucas, su voz fue apenas un hilo. Si sabes que hay algo mal, ¿no podrías, no sé, hacer algo? ¿Al menos intentar ayudar? Él cerró los ojos un instante, respiró hondo, como si cada palabra de ella lo empujara a una zona peligrosa. No funciona así, respondió, la voz más dura de lo que pretendía. Yo soy el abogado del caso, Clara. Lo que me pides es antiético. No puedo. El silencio, esta vez, fue distinto. Se sentía en la piel. Sus ojos buscaron los de él, intentando encontrar vestigios de ese hombre que la ayudaba a apilar cajas,
que reía con ella al final de la tarde. Pero Lucas desvió la mirada. Solo fue un instante, pero ese desvío dolió más que cualquier frase. Él se preguntaba si había hecho bien. Parte de él quería correr tras el empresario, pedir explicaciones, pelear contra todo eso. Pero esa maldita ética era lo único que quedaba entre él y el desastre. Había vivido tanto tras muros, que ya no sabía que estaba bien o mal. Solo sabía que no quería decepcionarla más. E irónicamente, sabía que callando era exactamente eso lo que hacía. Clara abrazó el libro infantil, apoyó la barbilla sobre el lomo. Parecía tan cansada. Él lo vio en sus ojos, un pedido de ayuda, simple y desesperado. Un pedido al que él no podía responder. En ese instante, Lucas sintió una rabia contra sí mismo como nunca antes. Unas ganas casi físicas de arrancarse el traje, tirar las leyes bien lejos y ser solo el hombre que empezó a ser después de conocer a Clara. Pero se quedó quieto, escondiendo la opresión en el pecho. El viento golpeaba las ventanas, hacía que las cortinas bailaran levemente. Afuera el cielo se oscurecía aún más. Los dos estaban juntos, pero era como si los separaran kilómetros. Ella susurró, casi para sí. Pensé que tú sí podrías ser distinto. La frase quedó flotando entre ellos, cargada de dolor. Lucas quiso explicarse, pedirle perdón, prometer lo que fuera. Pero no hizo nada. Solo permaneció de pie, los puños cerrados, luchando para que el aire no se le atascara en los pulmones. Porque en ese instante, todo lo que él era, no era suficiente. Y ese fue el peor de los silencios. Ya no se oía a la ciudad, ni risas de niños en la plaza, ni el sonido de las páginas al pasar. Solo el viento y la distancia creciendo entre los dos. Lucas, con toda su carrera brillante, notó que por primera vez estaba perdiendo algo que realmente importaba, y no tenía a quién acudir. El salón de la biblioteca estaba más vacío que nunca. Hasta el sonido de los pasos de Clara sobre el suelo de madera parecía raro, como si el espacio hubiera olvidado cómo resonar alegría. Apenas quedaban libros en las estanterías, solo unos pocos títulos olvidados, ya viejos, porque el resto ella misma los había ido guardando en cajas poco a poco, intentando retrasar lo inevitable. Clara apretaba contra sí el viejo reloj que había sido de su madre. De esos de pared, con manecillas doradas y el vidrio roto en una esquina. Iba a llevárselo a casa, con miedo de olvidar el sonido, ese tic-tac suave que llenaba las horas de silencio cuando niña. Era el único sonido que quedaba en aquella tarde gris, porque afuera la calle estaba extrañamente quieta, como si el mundo sintiera también el peso de esa despedida. Fue entonces cuando apareció Lucas, de pie en el umbral de la puerta. No entró de inmediato. Solo se quedó ahí, con el maletín negro, la camisa impecable, pero la mirada era otra. Ya no tenía ese brillo frío de quien está seguro de todas las respuestas. Ambos sabían por qué estaba allí. No hacía falta decirlo. La orden ya estaba firmada. Era el final. Ella no dijo nada. Solo lo miró con una especie de pregunta muda. Como si aún esperara, muy dentro, que algo cambiara en el último minuto. Pero no cambió nada. Lucas seguía inmóvil, las manos apretando el maletín por simple reflejo. No podía sostener la mirada de Clara mucho rato. Siempre había sido bueno en bancarse el silencio, en ver cómo la gente perdía. Era parte del trabajo. Pero con ella era distinto. El silencio dolía, era pesado, incómodo. Quería decir algo, pero nada parecía adecuado. El único ruido era el de las manecillas del reloj, lento, casi burlón. Clara parpadeó fuerte, tratando de tragar el nudo en la garganta. No era solo perder los libros o los recuerdos. Era perder una parte de sí misma, de aquel día en que su madre le enseñó a leer, de cada niño que se sentó en la alfombra de colores para escuchar historias inventadas. Pensaba en eso, y también en cómo Lucas ya no le parecía un enemigo. Había en sus ojos algo parecido al arrepentimiento, a una disculpa sofocada. Él se preguntaba si ella le tendría rabia, o si solo sentiría cansancio. En ese momento, Lucas entendió que nunca había odiado tanto su trabajo. El dinero, los premios, las palmaditas en la espalda. Quería ofrecerle algo, un consuelo, una palabra. Pero lo único que lograba era respirar hondo y luchar contra su propio reflejo, evitando ser indiferente. El pasillo parecía más largo que antes. Entre la puerta y el escritorio de Clara había un abismo extraño. Lucas dejó el maletín en la mesa despacio. Clara, empezó, solo eso, y se detuvo. Ella no quería escuchar. De espaldas, acomodaba una caja cualquiera. Quería esconderse de la mirada de él. Quería odiarlo, pero, en vez de eso, solo quedaba el agotamiento. De ese que ni siquiera te deja llorar. Yo,
Intentó otra vez, la voz demasiado baja. Clara decidió sentarse, las piernas le flaqueaban. Con el reloj en el regazo, los dedos casi blancos de apretarlo. Recordó el rostro de su madre, los ojos brillando de esperanza. Había prometido cuidar ese lugar, aunque ni supiera cómo. Aquí todos tienen un hogar, decía su madre. Pero ahora, Lucas vio las manos de Clara temblar. Notó cómo se ocultó el rostro la manga del abrigo, solo un segundo. Se sintió pequeño. Al mirarla, deseó cruzar la distancia entre los dos. Rozarle la mano, decirle que iba a buscar una solución, que solo necesitaba confiar. Pero ni él creía en eso. En la abogacía, todo es definitivo, todo blanco o negro. Pero al ver a Clara, notaba que la vida no era así. El silencio, otra vez. Afuera, empezó a lloviznar, pequeñas gotas en los vidrios sucios. El aire se volvió aún más frío. Clara pensó en hablar, pero la voz no salió. Imaginó un grito, una súplica. Pero, ¿de qué serviría? Lucas se sentó frente a ella, pero no demasiado cerca. Se quedaron ahí unos minutos, sin decir nada. Él miró el reloj en su regazo, las lágrimas discretas deslizándose por el rostro de ella. Nadie debería atravesar esto solo, pensó él. Pero eso era exactamente lo que estaba sucediendo. El tiempo parecía estirarse y ya era imposible saber si era tarde o de noche. El olor de los libros viejos, que antes reconfortaba, ahora hería. El teléfono de la recepción titilaba, ya no sonaba. Cuando por fin habló él, fue solo un susurro. Lo siento. Nada más. Ni ella supo si era suficiente. Pero lo que vino después fue aún más intenso. Ella levantó la mirada, lo enfrentó con la honestidad de quien ya no tiene nada que perder. Él entendió cuánto deseaba abrazarla, preguntarle de verdad cómo estaba, escuchar lo que no lograba decir. Pero algo lo detenía, tal vez el miedo, tal vez el peso de su propia historia. Clara se secó las lágrimas, respiró profundo. Vio en sus ojos la misma soledad que sentía desde la muerte de su madre. Era otro dolor, pero tan invisible como el suyo. El paraguas de Lucas estaba en la puerta. Ya goteaba. Él vaciló, luego se dio vuelta y salió con pasos pesados. Pero antes de irse, miró hacia atrás. Y en esa mirada ya no había distancia de abogado y cliente. Solo dos extraños desamparados, cada uno aprendiendo una forma distinta de perder. Ella se quedó ahí, sin saber si rezar para que volviera o desear que desapareciera del todo. El reloj en el regazo, el tic-tac como un lamento. Fue el día en que todo terminó, y todo empezó a cambiar, aunque aún no pudiera notarse. Lucas nunca actuaba por impulso. Pero esa tarde, viendo a Clara en la biblioteca vacía, con ese gesto de quien sostiene el mundo en los hombros, algo en él se quebró. Tal vez fue la fragilidad de sus ojos, o la manera en que abrazaba el reloj antiguo, como si pudiera atrasar el tiempo. Sintió un nudo en la garganta. Su manera brusca pedía distancia, pero sus pies simplemente lo llevaron, casi sin permiso. Pensó varias veces antes de preguntar. Ensayó en las pausas como si fuera una trampa, pero al final, simplemente salió. ¿Ya has cenado hoy? Clara lo miró, sorprendida. Él casi se echó atrás. Pudo jurar que ella rechazaría la invitación, incluso lo esperaba. Pero ella respiró hondo, se apretó el cabello descuidadamente y dijo sí. La palabra apenas se oyó en el silencio de la biblioteca. El restaurante del pueblo no tenía nada especial. Luz amarilla, piso de cerámica gastada, las mismas mesas de siempre. Una jarra de agua en la esquina, unos cuadros torcidos, olor a condimentos mezclado con pasado. Pero para Lucas, ese ambiente era más acogedor que cualquier sala de reuniones. Quizá porque ahí, con Clara, no había guión. Cada paso era terreno desconocido. Se sentaron cerca de la ventana, desde donde se escuchaba la lluvia fina sobre el toldo. Claire seguía tensa. Miraba sus manos, jugaba nerviosa con una servilleta. A veces mordía el labio. Lucas lo notó y pensó cómo parecía contener el llanto solo por pura voluntad. El camarero trajo 2 platos simples. Nada de vinos caros, solo arroz, carne, patatas. Lucas notó que tenía hambre, pero no precisamente de comida. Era otra hambre, ese vacío que lleva a actuar raro. Lo percibió también en los ojos de Clara. ¿Por qué aceptaste cenar conmigo?, quiso preguntar. Pero prefirió el silencio, al menos por ahora. El principio de la charla fue difícil. Pausas que hacían ruido. No sabían si sonreír o desviar la mirada. Lucas jugaba con el tenedor, como si estudiar los cubiertos fuera más fácil que enfrentarse a sus propios sentimientos. Quería encontrar las palabras justas, pero cada vez que pensaba en el caso,
Recordaba su rostro, la soledad de la biblioteca, los niños que se quedarían sin ese lugar. Clara rompió el silencio primero, en voz baja. Creo que nunca he tenido tanto miedo en mi vida, dijo. Lo miró a los ojos, sin parpadear. Es raro porque no solo estoy peleando por la biblioteca. Siento que es lo último que me une a mi familia. La frase quedó suspendida, cargada de algo muy pesado. Lucas sintió un apretón en el pecho. Quiso decir que la comprendía, pero se contuvo. Ella siguió. Cuando era niña, mi madre decía que la esperanza era como un libro. Aunque estuviera cerrado, ella sabía que adentro había una historia bonita esperando. Ahora, ya no sé si creo en eso. Una sonrisa triste asomó en su boca. Por un momento, Lucas olvidó lo que habían venido a conversar. Empezó a ver a Clara ahí, no como adversaria legal, sino como alguien que solo quería sobrevivir. Intentó decir algo, pero la voz salió áspera. Uno acaba acostumbrándose a perder. Al principio duele, después solo se vuelve rutina. Las palabras escaparon antes de que pudiera frenarlas. Él nunca hablaba de su familia, de la antigua herida de la infancia, de cómo todo se volvió frío tras la muerte. Pero allí, en ese restaurante extraño, bajo la luz tenue, algo se desarmó dentro de él. Quizá fue un gesto, el modo en que Clara tomó su mano, sin pensarlo, para intentar explicarle el miedo propio. El contacto fue leve, breve, pero Lucas sintió que el mundo se detenía apenas un instante. Miró las manos de ambos, sintió un calor repentino invadible. Clara notó el movimiento, pero no soltó su mano. Se quedó ahí, también buscando calor. En esos momentos, el tiempo se vuelve un animal raro. Minutos largos, frases cortas. El silencio se volvió distinto, menos rígido. Ahí había un poco de esperanza. O quizás solo era el alivio de no tener que fingir fuerza siempre. ¿Siempre haces esto?, preguntó ella. Lucas alzó las cejas, sin entender. ¿Preocuparte por alguien del otro lado? La pregunta le sacó una sonrisa tímida, casi una invitación. Lucas miró el techo un segundo, pensó en su vida dentro de archivos, procesos, sentencias frías. No, respondió, casi ronco. Normalmente ni recuerdo el rostro de las personas. Pero tú, no sé por qué. Te recuerdo. Fue casi una confesión. Por un instante, Clara no supo qué hacer con la frase. Él vio un nuevo brillo en los ojos de ella. Casi imperceptible, pero ahí estaba. Sus dedos se entrelazaron. Ella aspiró hondo, como quien lleva todas las preguntas del mundo. Pero no hizo ninguna. El ruido del tenedor en el plato, el aroma a especias, la voz baja del camarero al fondo. Hasta la lluvia afuera parecía hablarles. En el reflejo del vidrio, Lucas vio su cara, seria, cansada, pero menos fría. No sabía si aquello era el inicio de algo, pero por primera vez en mucho tiempo quiso quedarse un poco más. Solo para escuchar lo que Clara diría después. La noche fue pasando, despacio. Hablaron poco, porque lo importante ya se había dicho en el silencio. Lucas preguntó por libros antiguos, Clara contestó contando historias de la gente del pueblo. En el fondo, era una manera de acercarse, tropezando con recuerdos y compartiendo pequeños fragmentos del dolor. Cuando terminaron, ninguno quería irse. Se quedaron ahí, con las manos aún unidas sobre la mesa, como si cualquier movimiento pudiera borrar el hechizo. No sabían qué pasaría después. Lucas sentía miedo rondando, pero por primera vez no era tan fuerte como las ganas de quedarse. El mundo afuera parecía distante. Entre la luz cálida y la lluvia suave, Clara y Lucas descubrieron una forma nueva de existir. Juntos, sin saber el mañana. A veces no hay que decirlo todo para entenderse. A veces, un simple silencio dice más que 1000 promesas. Y en esa cena improbable, llena de pausas y miradas sinceras, ambos dieron el primer paso para reescribir su destino. La noche después de la cena se volvió extraña, como si la ciudad hubiera despertado ante un susurro que no era suyo. En el centro, en las esquinas cercanas a la heladería, algunos grupos hablaban casi de espaldas a la biblioteca. No hacía falta escuchar para saber de qué iba la conversación. Las miradas se demoraban demasiado. Las risas sonaban bajito, nerviosas, enseguida que Clara pasaba. El leve arrastrar de las sandalias en la calle parecía una alerta en cada paso. Sabía que no debía importarle, pero ¿cómo evitarlo? La manera en que doña Jandira cerró la ventana demasiado pronto, como cortando una invitación. O el saludo apenas con la cabeza de don Nivaldo, sin su costumbre de sonreír. Parecía que, de pronto, todos habían decidido que confiar dolía menos que sospechar, y ella era el motivo de esa herida.
Clara subió sola las escaleras de la biblioteca, apretando el abrigo contra el viento que ya cortaba. Adentro, el olor a papel viejo, consuelo y nostalgia, todo junto. Se apoyó sobre la mesa, intentando relajar los hombros. Pero no servía de nada. La cena, tan íntima, ahora parecía lejana. Casi dudó, ¿será que Lucas también se sentía así? ¿Un poco perdido? ¿Un poco expuesto? Él no respondió el último mensaje. De hecho, ni siquiera lo envió. La pantalla del móvil titilaba, su dedo inmóvil sobre las teclas. Escribió, espero que hayas llegado bien a casa. No lo mandó. Reescribió, gracias por la cena. Y volvió a borrarlo. Era como si, al declararse de cualquier forma, incluso con un gesto amable, toda su vulnerabilidad se convirtiera en rumor en el pueblo. El silencio era peor que cualquier chisme. Un silencio lleno de expectativa, como si todos, incluso ella, supieran que algo importante estaba por suceder, y que iba a doler. Lucas ya estaba acostumbrado al juicio, pero no de ese tipo. Sintió el cambio en el aire apenas bajó del taxi del hotel. La recepción menos cálida, miradas curiosas en el vestíbulo. Incluso su socio, en un mensaje seco, quiso saber detalles de la cena. El interés personal perjudica el trabajo, le había escrito. Lucas miró la pantalla mucho rato. Pensó en responder. No respondió. En la habitación, no logró dormir. Caminó de un lado al otro, escuchando el rumor de los pocos autos en la calle adoquinada. No podía dejar de pensar. Solo pensaba en Clara, en sus ojos cuando confesó el miedo a perderlo todo. ¿Y ahora? Él también tenía miedo. ¿Pero de qué? El viejo amigo, André, apareció todavía a la mañana siguiente. Llegó de sorpresa, con esa seguridad exagerada, siempre gesticulando demasiado con las manos y las palabras. Mientras Lucas tomaba café frío, André se sentó sin ceremonias, como si en cualquier momento fuera a soltar una broma. Entonces, doctor, ¿ya se cansó del interior? ¿O está buscando una excusa para quedarse? Lucas sonrió débilmente. André nunca se perdía nada, ni la oportunidad de hurgar en los secretos ajenos. Vine por trabajo, respondió. Pero era mentira, y creía que André lo notaba. Los silencios de André eran duros, casi amenazantes. Cuidado con las historias, Lucas. Aquí todo termina en novela, bajó la voz, mirando a Lucas de verdad. ¿Te acuerdas de cómo fue la última vez? Esta ciudad tiene memoria larga. Lucas sintió un golpe. Nadie tocaba ese tema desde hacía años. Aquel error suyo, la debilidad que casi le costó el registro profesional, allá atrás. Algo que la firma ni se imagina, pero que André conoce como quien se aprende los tropiezos de la infancia. Estaba claro, eso era una advertencia. ¿Amenaza o preocupación? Difícil saberlo. El ambiente se volvió tenso, como un vidrio a punto de quebrarse. Las palabras estaban ahí, pero las importantes, ellos no las dijeron. Quedaron flotando entre los dos, cortantes. Del otro lado de la ciudad, Clara intentaba abrir la biblioteca a tiempo. Casi nadie entró. Solo la niña de las trenzas, tímida, se llevó un libro a toda prisa. El peso de la soledad dolía más ahí que entre los susurros. El teléfono sonó solo una vez. Una vecina, voz áspera, quería saber cuándo iba a entregarle las llaves de este lugar perdido al hombre de la firma. No tuvo el coraje de contestar. Se quedó quieta, la mano temblando, la cara encendida de vergüenza y rabia. Entre los estantes, a Clara le dieron ganas de llorar. Pensó en la frase de uno de los libros de su infancia. Lo que salva a las personas es el afecto. Pero, ¿qué hacer si ahora nadie parecía querer ofrecerlo? El celular vibró sobre la mesa. Clara solo miró, no lo tocó. El nombre de Lucas parpadeaba como promesa o peligro. Ella no sabía. Leyó el mensaje que él no se atrevió a enviar. Era solo un punto. Como un suspiro, una palabra atascada. Por la noche, San Pablo también amanecía dentro del pecho de Lucas. Fría, enorme, llena de ruidos sin sentido. Escribió un mensaje para Clara. Perdón por todo este malestar. Una vez más, se quedó mirando la pantalla. No lo mandó. Guardó el celular en el bolsillo, salió del cuarto y se puso a caminar. Debajo del poste de luz, se quedó parado demasiado rato. Parecía esperar a alguien, pero era él mismo quien intentaba encontrarse. En la biblioteca, Clara apagaba las luces despacio. El silencio era inmenso, pero no vacío. Contenía todo lo que ellos no podían decir. El miedo a perder y a ser vista como traidora, la duda, la culpa. Cada gesto suyo era medido, casi ritual. Organizar los libros, acomodar las sillas, cerrar las cortinas. Era como preparar el alma para aguantar la noche. Antes de salir,
Clara miró la butaca junto a la ventana, donde Lucas se sentó días antes. Quería creer que eso había sido real, que la calma que sintió era también de él. Pero por dentro, crecía un nudo. Se preguntaba si podía confiar, si era tan valiente como pensaba. Desde lejos, Lucas también miró hacia la biblioteca. Ni él sabía por qué. Quería imaginar a Clara dentro, leyendo, sonriendo, con esa fuerza tranquila. Pero hoy sentía una distancia casi dolorosa, como si millones de cosas invisibles los separaran. Y allí dentro, en medio de todo lo que faltaba decir, floreció una pequeña certeza. Entre rumores, juicios y miedo, un deseo, casi susurro, de no soltarse la mano, aunque solo fuera en pensamiento. En el silencio de la ciudad, en las miradas esquivas, en los mensajes borrados, era eso lo que quedaba. Y tal vez, para esa noche, fuera suficiente. La noche ya era avanzada cuando Lucas cruzó la portería de la oficina, con las luces frías del vestíbulo pareciendo más blancas que nunca. La ciudad allá abajo todavía respiraba, llena de bocinas y faros, pero adentro había solo silencio. Un tipo de silencio que él conocía bien. No era paz. Era otra cosa. El vacío después de la victoria, el eco de las decisiones importantes. El ruido de sus propios pasos retumbando con fuerza sobre el mármol helado. Se pasó la mano por la cara, agotado. Ni siquiera recordaba si había comido algo ese día. Tal vez un café, solo para engañar al estómago. No importaba mucho. Lo que realmente pesaba eran las imágenes de Clara, tan nítidas aún tras los párpados. Desde que la conoció, parecía imposible dejar de pensar en ella. En su risa un poco desafinada, en sus gestos amplios al contar historias, en la forma en que miraba los libros, como si encontrara en ellos un refugio frente al mundo. Lucas no debería haber vuelto tan tarde, pero mientras más trataba de huir de sus pensamientos, más necesitaba ocuparse. Así que agarró de nuevo esa carpeta, la misma que ya se había aprendido de memoria de tantos repasos. Solo que, en ese silencio, todo parecía distinto. Leyó cada línea lentamente. Notó detalles que antes no le habían llamado la atención. Fetches divergence. Firmes torcidas discordance. Sintió que el corazón se le aceleraba. No era ingenuo. Sabía que había suciedad en ese negocio. Pero ver las pruebas ahí, tan de frente, era distinto. Todo tan obvio, solo esperando que alguien lo viera. Tuvo miedo de creer lo que veía, pero en su interior lo sabía. Clara tenía razón desde el principio. Esa venta era un fraude. El terreno nunca debió cambiar de dueño. La biblioteca no debía ser amenazada. Por unos segundos, todo quedó en silencio. Lucas se quedó quieto, los dedos apretando las hojas, el cuerpo trabado en la silla de cuero. El peso de todo su pasado sobre los hombros. Siempre siguió las reglas del juego. Hacer preguntas era peligroso. Un abogado no se ensucia, solo argumenta. Nunca cuestionó órdenes. Ganar era ganar, lo demás, detalle. Esa lógica era la que hizo brillar su carrera. Eso era lo que su padre esperaba de él alguna vez. Esa frialdad lo protegió cuando el mundo se dio vuelta y lo perdió todo. Pero ahora era distinto. Ya no era solo el caso, estaba Clara. Y cada vez que recordaba su sonrisa entre los estantes, sentía una grieta nueva en esa armadura antigua. Ella era demasiada esperanza. Demasiado sueño. Peligrosa, por eso. Era lo que él creía que nunca volvería a tener. Las ganas de creer en algo bueno. De intentarlo, aun sabiendo el riesgo. El teléfono en el bolsillo titiló 2 veces. ¿Mensaje de un socio? Tal vez. Lucas no lo abrió. El sonido de la lluvia se mezclaba con el zumbido del aire acondicionado, goteando allá afuera, insistente en las ventanas. Cerró los ojos y escuchó, no solo el agua, sino también la risa de Clara, su expresión seria de golpe al hablar de sus lectores. El orgullo en los ojos de ella al poner un libro en manos de una niña. El miedo disfrazado de valentía. Había tanto no dicho entre ellos, tanto miedo a confiar. Se preguntó cuándo fue que empezó a desear decepcionar a alguien, aunque costara caro. Nunca había pensado en perder algo grande por el motivo correcto. Ahora, era diferente. Sujetar esos papeles era sujetar la oportunidad de cambiar todo, no solo para Clara, también para él. Intentó racionalizar, pero era imposible mentirse. Si entregaba las pruebas, tiraría por la borda todo lo construido. La reputación, la mirada orgullosa de su padre en fotos viejas. Tal vez hasta la carrera, las cenas con gente importante, los elogios susurrados en el pasillo. Pero si no entregaba, destruiría la última esperanza de ella. Y peor aún, mataría esa parte nueva y tímida de sí que empezaba a nacer.
En el fondo, ya conocía la respuesta. Tenía miedo de admitirlo, pero ya lo sabía. No importaba el currículum. No importaba el salario. Nada de eso valía tanto como el recuerdo de Clara, distraída, metiendo un marcador de página antiguo en un libro infantil. Sonriendo sola, fingiendo que no notaba que los ojos del buscaban, sin querer, esa escena de inocencia. Difícil acordarse de la última vez que se sintió fuera de control así. Se pasó las manos por la cabeza. El cabello ya un poco desordenado de tanto tirar, de tanto pensar. Intentó levantarse, pero se quedó sentado un momento más. Quiso llamar a Clara, contarle todo ahí mismo, sin formalidades, solo pidiéndole que confiara en él. Pero no sabía qué decir. No estaba seguro de poder sostener la voz sin temblar. El reloj parpadeaba en la esquina de la pantalla. 2 de la mañana. La oficina convertida en campo de batalla, solo que la mayor pelea era por dentro. Recordó al amigo que amenazaba revelar su grieta más grande. A la firma esperando la resolución. A la ciudad dormida. Y a una mujer en vela, contando los minutos hasta que su futuro fuera decidido. Durante años, Lucas vivió creyendo que las emociones eran peligrosas. No se permitía dudar. El mundo no perdonaba la debilidad. Pero ahora, cada silencio de la oficina parecía decir otra cosa. Si no defendía lo correcto, ni todo el dinero del mundo silenciaría su culpa. Los papeles temblaban apenas entre sus dedos. Solo papel, pero parecía tan pesado como concreto. Por un instante, Lucas pensó en romperlo, fingir que no vio nada. Pero ya era tarde para dar marcha atrás. Lo que Clara despertó en él ya no cabía en sus viejos hábitos. Le dieron ganas de llorar. No por perder la carrera, sino por el miedo a decepcionar a quien, en el fondo, nunca quiso decepcionar. Aquel niño de ojos esperanzados que una vez creyó en finales felices. La tentación era correr hacia ella. Decir, sí, es verdad, que tenía miedo, pero no iba a huir más. Abrazarla y pedir tiempo, pedir fe. Sintió las lágrimas asomando, pero respiró hondo, tratando de contenerse. La noche no trajo respuestas fáciles. Pero cuando por fin se puso de pie, Lucas sabía que por primera vez en muchos años iba a elegir diferente. Iba a elegir a Clara. Aunque no supiera cómo. Aunque arriesgara perderlo todo, menos a sí mismo. La ciudad se veía más gris en ese atardecer. La llovizna caía fina pero constante, esas gotas perezosas que se adhieren a la camisa y se filtran por el cuello. Lucas caminaba despacio por la plaza, con la carpeta abrazada al pecho. El farol del viejo kiosco ya estaba encendido, lanzando una luz amarillenta sobre los bancos vacíos. Todo parecía estar en suspenso. Ni los pájaros cantaban. Al acercarse a la biblioteca, percibió el dulce aroma de café mezclado con viento húmedo. Dentro, Clara acomodaba una pila de libros de poesía. El cabello recogido a las prisas se escapaba del moño, mientras ella se distraía leyendo un párrafo en voz baja. Él se detuvo junto al vidrio, observándola un instante. Sintió un nudo en la garganta, tuvo ganas de irse, de volver a esa vida sin altibajos ni ojos como los de ella. Ella notó su presencia por la sombra, se giró despacio, apretando el libro como si fuera escudo, la expresión cerrada entre la sorpresa y la defensa. El silencio entre ambos era denso. Ni frío ni cálido. No había odio, solo cuidado y una ansiedad que dolía en el cuerpo. Él demoró mucho más de lo necesario en romper el silencio. ¿Puedo pasar? Ella no respondió, solo dio un paso atrás, recostándose en la estantería. Era una invitación mínima, desprotegida. Por dentro, Lucas sentía las manos sudorosas y el corazón subido a la garganta. Esa biblioteca parecía ahora más grande. Cada silla le recordaba las conversaciones recientes, noches enteras, cada uno defendiendo su mundo con argumentos y miradas cruzadas. Cerró la puerta despacio, y solo entonces se quitó la carpeta del pecho, casi avergonzado de lo que cargaba. Necesitaba hablar contigo. Y no podía hacerlo de lejos. La voz salió ronca, baja. El tic-tac del reloj en la pared se hizo más fuerte. Clara no apartó los ojos de él, firmes, duros, pero había algo ahí, dentro que pedía, solo no mientas. Lucas abrió la carpeta, sacando el fajo de papeles. El sonido de los clips retumbó en la sala vacía. Dejó los documentos sobre la mesita. Encontré pruebas. Respiró hondo, mirando sus propias manos. De que toda esta venta, la historia de este terreno, tiene demasiadas irregularidades. Hay gente importante metida. Más de la que imaginaba. Clara frunció los labios, no por sorpresa, sino por cansancio. Parecía haber estado esperando ese momento durante años.
Se acercó lo suficiente para ver lo que él mostraba, pero no tocó los papeles. Sus dedos seguían apoyados en el borde de la mesa, apretando apenitas. ¿Viniste a avisarme porque quieres salvarme, Lucas, o para salvarte a ti? La pregunta salió pequeña, pero cortante. Él no reaccionó enseguida. La miró de verdad, por primera vez sin la máscara de abogado. El rostro de Clara estaba cansado y vulnerable, pero había algo indomable en la forma en que alzaba el mentón. Empezó. Se detuvo, fastidiado por su propia torpeza. No quise meterme en esto nunca. ¿Sabes? Viví toda mi vida pensando que nada podía afectarme. Que todo se arreglaba con contratos, argumentos, distancia. La verdad es que no sé qué hacer ahora. Si lo cuento todo, puedo perder mi trabajo. Seguramente, mi reputación. Pero si me callo, destruyo esto. T.I. Y ya no quiero más eso. No puedo. El silencio volvió, pero ahora traía algo nuevo. Un miedo compartido. El miedo de perderlo todo. O de sentir demasiado. Clara miraba los papeles, los ojos húmedos pero la voz tranquila. Me gustaría confiar, Lucas. No solo en ti, ¿sabes? Me gustaría creer que el mundo guarda un poco de justicia. Que alguien se fija en los niños que leen aquí. Que vale la pena soñar. Hay días en que quiero rendirme. Pero entonces alguien devuelve un libro con una nota, o una anciana me cuenta su historia a la galería, y pienso que todo esto es más grande que el dolor. Respiró hondo. Quiso tocar la mano de ella, pero no tenía ese derecho. Cuando murió mi padre, susurró, sorprendido de decirlo, creí que nunca más sentiría nada verdadero. Me pasé años escondido tras victorias, premios, dinero. Pero estar aquí, contigo, lo cambia todo. Me siento ridículo. Has estado. Y de una forma loca, de nuevo vivo. Una lágrima le resbaló por la mejilla a ella, silenciosa, y ni intentó disimular. Lucas sintió arder el rostro, el pecho doliendo de un modo que ya no recordaba. Era como si cada palabra arrancara un trozo viejo de sí mismo y abriera espacio para otro. Más liviano, más honesto. Clara se acercó un poco más, no todo, pero lo suficiente para que el aroma a jabón de su cabello casi le rozara. Mordiéndose el labio, contenida. ¿Y si caemos, Lucas? Él parpadeó, sorprendido de ver en ella el mismo miedo que sentía. No lo sé, respondió, pero te prometo que esta vez, no me voy a ir. Ninguno de los dos sonrió. Solo compartieron ese escalofrío, acurrucados lado a lado, como protegiendo una llama contra el viento. Al fondo de la biblioteca, se oían gotas golpeando las tejas. Lucas pensó en todas esas veces que le dijeron que las emociones pasan, que el tiempo cura todo. Pero allí, ante Clara, pensó que quizás algunas decisiones pueden transformar el tiempo, aunque tengan un precio alto. Ella estiró la mano, vacilante, y luego la retiró. Pero ese gesto casi bastó. Una invitación. Un ven conmigo. Un miedo enorme, y aún así, un comienzo. En ese instante, Lucas supo que su camino nunca volvería a ser el mismo. Y, por primera vez en mucho tiempo, no sintió ganas de huir. La noche llegó sigilosa, envolviendo la ciudad con una lluvia fina. El tráfico del centro de San Pablo tenía siempre ese olor a asfalto mojado, mezclando bocinas y luces temblorosas en los vidrios del taxi. Lucas iba apoyado en el asiento trasero, el rostro medio oculto bajo la sombra de su abrigo. De vez en cuando, miraba el sobre marrón en el regazo. La carta de la constructora estaba adentro. Promesas de dinero fácil. Una lista de amenazas, pulidas en el tono de quien sabe destruir reputaciones sin jamás subir la voz. Pensaba en el peso de ese papel. Muchas veces, en los tribunales, Lucas había sentido la tensión de un juicio grande. Pero nada parecido a ese frío chiquito en el estómago. Era como si toda la sangre se hubiera retirado al centro del pecho, avisándole que al bajarse del coche, ahí cerca del club comunitario, ya no habría vuelta atrás. Tuvo ganas de llamar a Clara. No sabía qué diría si ella contestaba. Tengo miedo. No sé cómo protegerte. El silencio del celular, olvidado en el bolsillo interno, era casi un alivio. Quizás era mejor que ella no supiera lo que pasaba en ese momento. La reunión pública fue en el viejo salón de la iglesia. Las luces blancas temblaban dentro de la tormenta, un zumbido de lámparas viejas mezclado con las voces. Entró gente mojada, el aire repleto de olor a paraguas, a papel húmedo. Allá adelante, Clara se acomodaba en el púlpito improvisado. El cabello recogido a las apuradas, con mechones sueltos, el rostro marcado por ojeras de noche sin dormir. Lucas entró callado, intentando pasar desapercibido entre los bancos. Llegó sin traje,
solo con camisa oscura desabotonada. Esa valentía dudosa de quien se siente pequeño ante lo que está a punto de hacer. Clara empezó a hablar. No era un discurso lleno de promesas vacías. Habla simple, de lo que significaba esa biblioteca para los niños. De las tardes de lectura, los libros con tapas gastadas, la sensación de pertenencia que ese lugar brindaba a la ciudad. Cuando mencionó a sus padres, como su madre le leía, cruzando los dedos para que la vida fuese mejor, Lucas contuvo la respiración. Nunca había escuchado a nadie abrir el corazón así, sin pedir lástima. Hubo quien lloró. Al pie de la escalera, una señora se secó la cara despacio, pero sonrió cuando Clara le dio las gracias. Lucas se quedó parado, los brazos cruzados apretando el sobre. Bajó la mirada, intentando tragarse las ganas de gritar que todo eso era injusto. El director de la constructora subió al escenario. Traje caro, sonrisa ensayada. Habla calmada, racional. Objetivos de progreso. Promesas de nuevos departamentos, empleos, el viejo cuento del desarrollo. Con cada frase, el estómago de Lucas se revolvía. Las manos sudadas, el pulgar jugando nervioso con el cierre del sobre. La reunión se convirtió en un tira y afloja entre la esperanza y la amenaza. La gente empezó a dividirse, miradas desconfiadas yendo de Clara al hombre del traje. Al fondo, Lucas notó el equipo legal de la empresa, entre ellos Tadeo, su antiguo jefe, que le dedicó una media sonrisa. Era como un mensaje silencioso: cuidado con tu próximo paso. Entonces todo se volvió lento. Por un instante pareció que solo quedaba el sonido de la lluvia en las chapas del techo. Clara miró hacia atrás, escaneando la multitud hasta encontrar a Lucas. No hubo palabras, ni un gesto, pero en los ojos de ella estaba la pregunta muda. ¿Estás conmigo? En ese silencio abierto, Lucas recordó la advertencia de la constructora. Acepta, y todos salimos ganando. Rechaza, y nadie te salva de la caída. Se le cerró la garganta. Quería desaparecer. O refugiarse en los brazos de Clara, qué sé yo. Por primera vez, vio en su rostro no solo el dolor, sino una confianza lanzada al vacío, como diciendo: tú eliges. Yo no me rindo. Se levantó, despacio. Cada paso resonó fuerte dentro de sí, como si los zapatos pesaran una tonelada. Subió al pequeño escenario, sin titubear. Tadeu se acomodó en el banco, los abogados intercambiaron miradas. Clara retrocedió, dejándole espacio, pero atenta, todo el cuerpo tenso, los ojos rojos, la respiración entrecortada. Lucas se acercó al micrófono con la mano temblorosa. Sentía el corazón repicando no solo en el pecho, sino en los oídos. Hizo silencio. El salón quedó suspendido, esperando. Nadie de aquí me conoce de verdad, empezó, y hasta su voz le sonó ajena. Excepto ella. Miró a Clara, pidiendo perdón en silencio. Representé a la constructora. Vine a cumplir una orden, no a pensar en las consecuencias. El peso de ese secreto cayó en el aire. Con cada frase, sentía el miedo retroceder, como si algo dentro suyo se aligerara. Tuve acceso a documentos que prueban el fraude en la venta del terreno. No puedo callarme. No más. Dos señoras se taparon la boca, un murmullo recorrió las filas. Tadeu amagó con levantarse. Lucas no se detuvo. Van a intentar silenciarme. Ya lo intentaron. Las confesiones salieron desgarradas, pero verdaderas. Pero elijo estar del lado correcto, aunque todo lo demás se derrumbe. No quedaba ruido, solo la respiración de la gente y la mirada de Clara, abierta, brillosa de lágrimas. Impresionaba cuánto pesaba el silencio, pero en ese momento, era un abrazo, no una amenaza. Lucas entregó el sobre a las autoridades sentadas cerca del escenario, con la mano firme pero el cuerpo entero temblando. Sabía que, desde ese instante, nada sería lo mismo. Sentía las miradas de rencor de sus antiguos colegas, el susurro de traidor en el salón. Por dentro, sin embargo, una extraña sensación de libertad. Como si, después de tanto tiempo en armadura, por fin pudiera respirar. Clara no dijo nada. No corrió hacia él, no sonrió. Solo lo fijó con la mirada, y ahí estaba todo. Sorpresa, miedo, gratitud y, sobre todo, un entendimiento silencioso. En el paso lento de regreso a su asiento, Lucas sintió que, por alto que fuera el precio, tendría la fuerza de pagarlo. Quizá, por primera vez en años, sabía exactamente quién quería ser. La reunión terminó despacio, como si todos hubiesen sido sorprendidos por el gesto inesperado. Lucas se quedó en la penumbra del pasillo lateral, oyendo las voces disolverse. No buscó a Clara. No hacía falta.
En ese silencio entre los dos, ya había una lección mutua, hecha sin palabras. Afuera, la lluvia caía más fuerte, lavando calles y promesas viejas. Y Lucas, empapado hasta el alma, sintió el peso de sus decisiones, pero también el alivio casi infantil de quien elige por amor, y no por miedo. Nunca voy a olvidar aquella mañana, porque en el aire había un tipo de silencio especial, no el frío del tribunal, ni esa soledad que llevaba años acompañándolo, sino un silencio distinto, suspendido, como esperando a que por fin pasara algo bueno. Lucas llegó temprano. No con el apuro de siempre, sin corbata, la camisa afuera, el cabello más desordenado de lo que le gustaba. Llevaba restos de la lluvia sobre los hombros, y en los ojos había cansancio, pero también una esperanza discreta, esa sensación de que ver a Clara de nuevo le daba sentido a todo. La biblioteca parecía respirar aliviada. Las estanterías de madera olían a polvo y papel mojado, pero también a esa calidez extraña de hogar. Los niños corrían afuera, riendo, sin enterarse de la mitad de la batalla. Los viejos se reunían en la galería, tomando café aguado, murmullando sobre cómo todo iba a cambiar ahora. Y Clara estaba allí, en medio de los libros, con su blusa azul clara, gastada de tanto uso, sujetando un sobre con las manos temblorosas. Cuando vio a Lucas, no dijo nada. Ni siquiera sonrió de verdad. Solo contuvo la respiración un segundo y mordió suavemente el labio, como si sujetara a todo el mundo entre los dientes. El silencio entre ellos se estiró hasta casi doler. No era tenso, pero tampoco cómodo. Era cargado, como un abrazo que aún no sucede. Los ojos de Clara estaban rojos de quien lloró a escondidas, pero también brillaban de gratitud. Lucas dio 2 pasos, sin prisa, como si el suelo pesara. Quedaron uno frente al otro, tan cerca que él pudo contar las pecas de su cara, tan lejos que ni se atrevió a acercar la mano. Pensó en todo lo que perdió, los colegas evitando su mirada en la oficina, incluso el padre al teléfono, diciendo que esperaban más de su hijo. Perdió títulos, perdió dinero. Pero ahí, delante de ella y de la biblioteca salvada, entendió que eso no pesaba como había temido. Clara intentó decir algo, pero las palabras se le ahogaban en el pecho. Miró los libros, respiró hondo. Y cuando por fin se animó, la voz salió bajita. No sé cómo agradecer. La frase quedó flotando, tímida, y se desvaneció antes de terminar. Se acercó apenas más, lo suficiente para sentir el aroma barato del perfume de Lucas y los ojos se le llenaron de lágrimas verdaderas. La pequeña biblioteca estaba llena de gente afuera, con carteles, haciendo ruido de fiesta, pero adentro parecía otro mundo. Solo se oían las respiraciones de ambos. El leve crujido del piso de madera. Un libro cayendo sobre la mesa. Lucas se preguntó si era posible estar feliz y triste al mismo tiempo. Dentro de él, la duda. ¿Entendería ella todo lo que esto costó? ¿Tendría él el coraje de hacerlo otra vez? Abrió la boca como para dar un discurso, pero solo logró soltar un suspiro. Intentó sonreír, pero era una sonrisa torcida, casi una disculpa. Perdón por tardar tanto en entender, murmuró, con una sinceridad que ni él sabía que tenía. La mirada de Clara se encontró con la suya, y era como si contestara sin palabras. Está bien, llegaste. Los dedos de Lucas temblaban cuando pasó la mano por su propio cabello, sin saber dónde poner las manos. Ya no era el abogado temido, el estratega de los tribunales. Era solo un hombre con miedo de perder lo que acababa de descubrir. Clara extendió la mano, despacio, como quien teme espantar un secreto. Tocó su brazo suavemente, y fue como si el mundo, por un instante, se hubiera detenido. El contacto era tan simple, tan pequeño, pero ningún abrazo en su vida había sido tan urgente ni tan esperado. Ahí fue cuando Lucas atrajo a Clara hacia sí, sin pensarlo, solo reaccionando al deseo y al alivio. El abrazo tardó en llegar, pero cuando llegó, no hubo dudas, ni vergüenza, ni necesidad de explicación. Ella temblaba un poco, y su rostro se apoyó en el pecho de él. Lucas sintió el olor del cabello de Clara, dulce, pero mezclado con polvo y el cansancio de tantos días. Ella susurró algo, un gracias ronco, que él apenas alcanzó a oír. Él cerró los ojos con fuerza y, por primera vez en años, dejó que una lágrima corriera sin intentar detenerla. Ese abrazo era la respuesta a tantas cosas que nunca se dijeron. Era perdón, era promesa, era todo lo que había existido entre ellos desde el primer enfrentamiento. El mundo afuera seguía siendo ruidoso, pero ahí dentro, solo ellos, el calor de los cuerpos, la promesa de un nuevo comienzo. En ese instante, Lucas supo que estaba volviendo a nacer. Sin títulos, sin armaduras, sin planes fríos.
solo con el corazón latiendo, por fin, abierto a alguien. Y Clara, entre sus brazos, entendía que ya no tendría que luchar sola. El futuro seguía siendo oscuro y lleno de incertidumbres. Pero allí, en la biblioteca salvada por el sacrificio de Lucas, el silencio también quería decir otra cosa. Significaba esperanza. Significaba hogar. Y mientras ese abrazo se prolongaba, Lucas se dio cuenta de que lo que había conquistado ahora valía más que todas las victorias que había tenido. Porque esta vez, no era solo justicia, era amor. Era todo por un nuevo comienzo. Nunca se oía tanta risa en esa biblioteca. El aroma de café recién hecho mezclado con el de libros antiguos. Toda la ciudad celebraba, pero allí dentro era como si existiera un pequeño universo. Clara, sentada en el suelo junto a una pila de cuentos infantiles, Lucas apoyado en la escalera de madera, apilando novelas en las estanterías aún vacías. No había fanfarria, ni discursos, solo el silencio cómodo que hace que uno quiera quedarse un poco más, aunque no tenga motivo. Fue extraño, para Lucas, como todo parecía perder sentido justo cuando, finalmente, algo cobraba sentido. Ya no existía la presión de los plazos. No había nadie observando, esperando que ganara o fracasara. Solo Clara, a su lado, el cabello recogido como sea, un mechón suelto sobre la frente, jadeando porque cargaba cajas pesadas. Y, de repente, se dio cuenta, quería que esa imagen permaneciera, como una fotografía. En la ciudad, los fuegos artificiales todavía estallaban a lo lejos. Alguien gritaba, celebrando. Pero ahí dentro, solo voces bajas, «¿Me pasas ese libro? Y cuidado con esa tapa. Ya ha visto mucho». Parecía que todo el resto ya era parte de un pasado medio borroso. Lucas intentaba actuar como siempre, controlado, práctico. Pero ahora, su voz sonaba más suave, casi riendo sin darse cuenta. Se pasaba las manos por el cabello, tratando de disimular un nerviosismo tonto. Observaba a Clara de reojo. Tenía ganas de decirle 1.000.000 de cosas, agradecer, disculparse, prometer una nueva vida, pero nada salía. Porque allí, sentado en el suelo de una biblioteca salvada por pura terquedad, descubría que hay cosas que no necesitan ser dichas. El silencio lo decía todo. Clara lo percibió. Ella sintió ese silencio lleno. Lo miró un poco vacilante, una sonrisa tímida, apenas de un lado de la boca, casi infantil. El tipo de sonrisa que usaba cuando encontraba gracia en algo solo suyo. Pensó en todo lo vivido, en la injusticia, en el miedo a perder la casa de los libros. Y volvió a mirarlo, profundamente, queriendo entender. ¿Acaso él sentía lo mismo? ¿O era solo ella, aferrándose a los pequeños detalles? Le entregó una taza de café, improvisada, aún caliente. Las manos se rozaron, rápido. Pero él no soltó enseguida. Sostuvo por un segundo más. Los ojos de ella bajaron, rápido, pero después volvieron a levantar. El corazón le latió más fuerte, no de esa manera urgente que duele, sino como cuando uno tiene esperanza por primera vez en años. «Quédate un rato más», dijo, bajito, intentando disimular la voz temblorosa. No parecía una invitación formal. Solo era el ruego de alguien que no sabe cuándo dejar ir al otro, y no quiere saber. Ella estaba acostumbrada a errar el tono, a ser más emoción que lógica, pero no le importó. Aunque no quisiera, su mirada lo decía todo. Ahora no era él contra ella, el abogado y la bibliotecaria de sueños imposibles. Solo, dos sobrevivientes, compartiendo el espacio y un poco de café malo. Lucas respondió con una leve inclinación de cabeza, llenando los pulmones de aire, como quien decide lanzarse. Se sentó a su lado, pegado, sin prisa. Por un segundo, las piernas casi se rozaron. No fue intencional, pero luces tan pequeñas así lo iluminan todo. Mientras ordenaban los libros, las yemas de sus dedos a veces se rozaban. Sin querer. Él preguntaba sobre las historias, solo para escuchar su voz contar de dónde venían, quién los donó, que cambió cada libro en alguien. Ella hablaba animada, olvidándose de la timidez, dejando caer las barreras, porque, por primera vez, se sentía segura a su lado. La luz de la tarde iba cayendo. El sol se deslizaba por las ventanas antiguas, dibujando figuras amarillas en el suelo. Los gritos de la fiesta afuera, poco a poco, se transformaron en un murmullo de fondo. Aquí dentro, cada paso era pequeño, pero gigantesco para quien pasó la vida esquivando entregas demasiado grandes. Él pensó en todo lo que perdió para llegar ahí. Familia, reconocimiento, un nombre limpio entre abogados de traje caro. Y, por primera vez, no dolía tanto.
porque lo que realmente pesó fue darse cuenta de que, quizás, por todo lo que había dejado atrás, finalmente había encontrado algo que ni sabía que buscaba. A veces, Clara releía algún título antiguo, hacía bromas con un poema malo, se reía con él como quien confiesa un secreto tonto. Él se reía también, pero era una risa nueva. Sin defensas, sin máscaras. Una risa que, si uno miraba bien, venía de los ojos, no de la boca. Al terminar de ordenar, los dos se sentaron en los escalones, de espaldas a la estantería. Cansados, sudados, pero felices. Ya no había lucha, solo descanso. El silencio cayó de nuevo, pero esta vez era paz. La respiración de uno mezclándose con la del otro, de vez en cuando, una mirada cómplice, de esas que dicen que suerte que todo terminó así. Clara recogió un mechón de cabello, apoyó la cabeza suavemente en su hombro, sin pedir permiso. Y él no se movió, se quedó ahí, respirando profundo, sintiendo que tal vez ese era el verdadero premio de toda aquella guerra, caber entero en el mundo de alguien más. Sin prisa, sin promesas, sin final de telenovela. Solo un verdadero comienzo, hecho de risas suaves, manos que se buscan sin miedo y la certeza de que, por más improbable que fuera, esta vez el amor era más que justicia. La ciudad parecía distinta esa tarde. No era solo el sol más bajo, ni el viento trayendo olor a césped mojado. Parecía que todo estaba en un compás más leve, como si, por un instante, el tiempo quisiera descansar. Clara echó el cerrojo de la puerta de la biblioteca, escuchando el clic que siempre le daba un poco de paz. Dentro, todo estaba en su lugar, cada libro encajado donde debía, olor a papel viejo y promesas polvorientas. Respiró hondo, demorándose un poco más en el umbral, dudando entre tantas memorias. Desde niña, ese era su refugio. Ahora, después de tanto miedo, ese sitio volvía a escapar, una vez más, del peligro. Pero era distinto, porque ya no estaba sola defendiendo sus estantes. Al bajar los escalones, vio a Lucas apoyado en la reja. Parecía fuera de lugar allí, con el traje un poco arrugado, la corbata floja, las mangas arremangadas. El olor de la lluvia próxima flotaba en el aire y, por primera vez, su mirada no era de juicio ni de defensa. Sostenía un libro. Un volumen antiguo, tapa de cuero, letras doradas casi borradas. Clara se detuvo, sorprendida, el corazón latiéndole más fuerte sin pedir permiso. Lucas abrió una sonrisa pequeña, casi tímida. Él no era bueno en eso, ella lo sabía. Cada movimiento de él decía más que cualquier palabra. La forma en que ajustaba los lentes, como miraba al suelo antes de atreverse a sostenerle la mirada al otro. Había algo frágil en el temido abogado. Algo casi de niño, en ese momento. Para ti, dijo, levantando el libro entre ambos. Ella lo tomó, con la punta de los dedos. Leyó el título y lo reconoció. Era el mismo libro que ella había citado semanas atrás, en una de las discusiones acaloradas, cuando hablaban de elecciones. El Principito. Sonrió, sin poder evitarlo. Lo miró otra vez. Lucas se encogió de hombros. Pensé que quizá era hora de volver a leerlo. Oh, de empezar. Tú decías que todos, en algún momento, sentimos la falta de volver a casa. Miró alrededor, casi disculpándose por sonar tan cliché. Y yo, no tengo casa desde hace tiempo. No de verdad. Clara sintió el aire más ligero y a la vez más denso. Se quedó abrazando el libro contra el pecho, sin saber qué decir. Había silencio. Un silencio bueno, que no necesitaba acabarse. Podía sentir el calor del sol desapareciendo tras los techos, el susurro de las hojas, la respiración de él mezclándose con la suya. Él se acercó un poco más, sin asustar, solo quedándose ahí, a la distancia exacta entre el deseo y el respeto. Pensé que ganarlo era todo, confesó Lucas, en voz baja, casi solo para ella. Después de perder a mi padre, decidí que nunca más iba a sentir eso. Que si solo entregaba resultados, todo tendría sentido otra vez. Se detuvo, miró sus propios zapatos, luego el rostro de Clara. Pero te conocí, y todo lo que ganaba no valía tanto como el miedo a perderte. A ella se le apretó la garganta. Quería salir corriendo, abrazarlo, o tal vez escapar. Pero se quedó, porque era así. Even en el miedo, quería compartirlo con él. Yo pensaba que te odiaba, contestó, medio riendo, medio llorando. Al principio, tú eras todo lo que más temía. Pero, cuando te desarmaste, cuando dejaste de querer ser fuerte, ahí fue cuando te vi, de verdad. Respiró hondo, dejando salir todo, por fin. Tú también te volviste mi casa. Un camión pasó por la calle, el ruido tapando el resto. Aún así,
Se entendieron. Cruzaron una mirada que atravesaba cualquier defensa. Los ojos de él estaban húmedos, pero no los apartaba. Solo se quedaba, permitiendo ser leído por ella. Lucas levantó una mano, despacio, como quien se acerca a un animal asustadizo, y la apoyó en la mejilla de ella. Un gesto simple, pero total. Clara cerró los ojos un segundo, sintiendo el calor del contacto. Pensó en cuántas veces deseó eso, pero se calló, porque el miedo siempre llegaba antes. No había prisa. El tiempo ahí parecía otro. Se olvidaron del resto del mundo, del pasado que pesaba sobre los hombros de cada uno. Ella abrió los ojos, encontró los de él, y todo fue dicho sin una sola palabra. Perdón, nostalgia, ganas de quedarse. Empezó a llover de nuevo, solo una llovizna ligera. El olor a tierra mojada se mezcló con su perfume. Clara sintió ganas de reír, de llorar. ¿Y ahora?, preguntó, bajito. Ahora, ¿me dejas quedarme?, respondió Lucas, voz ronca de emoción. Aquí. Oh, donde tú quieras. Ella asintió, sonriendo, pequeño, verdadero, escuchando su propio corazón latir. Quédate. Podemos empezar de nuevo. Despacio. Y fue tan simple, tan humano. El beso de ellos no era de esos desesperados de película, ni lleno de grandes promesas. Solo rozaron los labios, con suavidad. Un beso de quien no está acostumbrado a ser amado, pero aún así decide intentarlo. Un beso tranquilo, como quien dice, ya no hace falta tener miedo de volver a empezar. Se quedaron así, por un tiempo que nadie contó. El cielo se oscureció más, las luces de la calle empezaron a encenderse, una a una. Adentro, la biblioteca era solo silencio e historia esperando ser leída. Afuera, era como si Clara y Lucas hubieran atravesado todo, todas las pérdidas, todos los silencios no dichos, solo para llegar aquí. Juntos. ¿Dónde termina el miedo? Empieza algo hermoso. Y eso era todo. No había promesas imposibles, ni garantías. Pero existía el deseo sincero de descubrir juntos cómo sería cada nuevo día. Cada capítulo de aquí en adelante, escrito entre dos, entre risas, silencios y el coraje de quedarse.